Santificarnos en pareja, un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial, con Tony Gassel. Indícame, Señor, tu camino. Bienvenidas, bienvenidos a Santificarnos en pareja. Nuevamente el Señor nos convoca para hablar sobre el matrimonio, sobre el camino de santidad matrimonial, al que tenemos que ir nosotros los esposos, contentos, felices, porque el Señor nos lleva de su mano y tenemos que descubrirlo. Pidámosle al Espíritu Santo que se haga presente, que venga y que nosotros podamos recibirlo y abrir nuestra puerta para que el mensaje que Él tiene para nosotros lo podamos poner en práctica. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santificarnos en pareja. Señor, indícame tus caminos. Es una frase de un salmo que vamos a cantar en breves momentos. ¿Cómo saber el camino? ¿Cómo matrimonios, cómo juntos saber cuál es el camino? Vamos caminando, nos enfrentamos con una intersección y tiene A, B y C caminos. ¿Y cuál es el camino del Señor? Estamos tomando una decisión para nuestros hijos, para nuestro matrimonio. ¿Y cuál es el correcto camino en el cual el Señor nos quiere? Porque, hermanas y hermanos, tantas veces tomamos decisiones que no son la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces somos nosotros los que iniciamos el fuego de una pelea familiar? ¿Cuántas veces somos nosotros mismos los que echamos a perder temas económicos familiares? ¿Cuántas veces somos nosotros los que tomamos una mala decisión con nuestros hijos porque queremos que ellos sean lo que nosotros no fuimos y no los dejamos y no los guiamos hacia la voluntad de Dios, hacia la vocación que ellos tienen? ¿Cuál es nuestra vocación como matrimonio? ¿Cuál es nuestro ideal personal y nuestro ideal matrimonial? Dios nos creó para el matrimonio. La santidad matrimonial es nuestra vocación, por supuesto. Pero en el camino de esta vocación matrimonial se toman decisiones todos los días. Cada paso que damos es una decisión. Y por eso necesitamos ser acompañados. El acompañamiento es una experiencia universal, donde se nos enseñan valores. Desde la cuna hemos sido acompañados de alguna manera. Todos tenemos la experiencia de haber sido acompañados y de acompañar. Y más nosotros como matrimonio que tenemos que autoacompañarnos juntos. También hemos compartido con otras personas la dirección espiritual, con un sacerdote, con un catequista. Nosotros, los seres humanos, somos seres sociales. Así nos creó Dios. Esta es nuestra naturaleza. Y entonces nace el arte del acompañamiento. Señor, indícame tus caminos. Es una oración que vamos a cantar ahora, pero que juntos como matrimonio tenemos que cantar. Señor, indícanos el camino de esta decisión que estamos tomando. Y aquí es donde nos detenemos y ponemos esas decisiones que tenemos que tomar en esta semana, en este mes. Resulta que en mi trabajo me están pidiendo cosas que son deshonestas y tengo que irme de ese trabajo y me da miedo quedarme sin dinero. Señor, ¿cuál es tu camino? Resulta que tenemos un pleito matrimonial y no hemos enfrentado la situación. Mejor no hablar de la suegra, porque ese tema cuando lo sacamos a la mesa nos enojamos. Señor, muéstranos el camino. ¿Qué decisión tenemos que tomar con las familias de nuestro cónyuge? El arte de preguntarle al Señor el camino nos ayuda a liberarnos, a sanarnos, a madurar en la vida cristiana. Santidad matrimonial, ¿qué es? Irnos juntos como matrimonio, configurarnos con Cristo, en Cristo y por Cristo. Ya hay matrimonios en los altares. Los papás de Santa Teresita, el Niño Jesús, juntos, santos. Ese es el ideal matrimonial. Esa es la idea de este programa. Tenemos que hacer presente el aroma de Cristo en nuestra casa,
en nuestra iglesia doméstica. Y esto es un arte. No es solo darle consejos a mi cónyuge, sino aprender a hacer preguntas que nacen de esa escucha plena del otro. Sé escuchar. Soy una persona que sé lo que necesita mi cónyuge, cómo le ayudo a mi cónyuge a tomar decisiones a la luz del Espíritu Santo. Entonces, hacer preguntas es lograr que mi cónyuge, por ejemplo, en un tema de su trabajo, pueda encontrar la respuesta él mismo a la luz del Espíritu Santo. No es decirle lo que tiene que hacer e imponer mis ideas, sino abrirle el espacio al Espíritu Santo. Y ahí es donde viene la acogida del cónyuge. Yo tengo que ser ese hogar para mi cónyuge, esa escucha, esa profundización que tiene que terminar en propósitos. Mi amor, es que no volviste a la Eucaristía. Mi amor, es que no hemos estado rezando juntos. ¿Cómo vas a tomar esa decisión si no sabes lo que el Señor quiere que hagamos? Esa decisión que estás tomando contradice la palabra de Dios. Recordemos este versículo, este capítulo donde el Señor dice esto y esto y el otro. Y siento que estás cometiendo un pecado al hacer lo que estás haciendo. Entonces, mi amor, te aconsejo ir a la hora santa y preguntarle al Señor cuál es el camino. ¿Cómo es, hermanas y hermanos, la acogida? Repito, la escucha profunda de mi cónyuge. No tenemos una fórmula mágica para esto. Pero a través de esta escucha, de este regalo matrimonial, del acompañamiento espiritual de mi cónyuge, podemos encontrarle el sentido a nuestra vida y a nuestro matrimonio y encontrar los ideales personales a través de estudiar nuestra historia matrimonial, nuestro noviazgo. Tenemos que tener una colección de fotos, de imágenes. Yo soy muy visual, pero si a usted le gusta escribir, escriba una novela de su historia matrimonial. Y ahí va a detectar poco a poco cómo el Señor ha ido transformando sus vidas. ¿Por qué? Porque están escuchando este programa. En lugar de estar escuchando música del mundo, reggaetón, que lo que hace es invitarnos al adulterio, a salirnos del amor perfecto, del amor de pareja. Ayúdanos, Señor, a acompañar a nuestro cónyuge. Esa es la petición. Enséñanos el camino. Recordemos que San Pablo en la conversión, él iba para Damasco, dice la palabra de Dios, y se encontró con Jesús, al que él perseguía. Perseguía a los cristianos, pero Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Aquí es donde vemos que Cristo y su pueblo son uno solo. ¿Por qué me persigues? En realidad no estaba persiguiendo a Jesús porque ya había muerto y resucitado y San Pablo no creía en eso. Estaba persiguiendo a los cristianos y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y a partir de esa conversión, Jesús le dice que Ananías lo va a acompañar y se dio ese proceso en San Pablo, ayudado por alguien. Tenemos que dejarnos ayudar como matrimonio, tenemos que tener una consejería. Radio María da consejería aquí en Costa Rica. Este programa se pasa en Nicaragua, Venezuela, Perú, República Dominicana. Pero en Radio María Costa Rica tenemos una línea de teléfono en donde un movimiento de matrimonios, Matrimonios en Victoria se llama, tiene ese tiempo para los matrimonios. Y llaman un montón de parejas y conversan. Tenemos esta situación y es una forma de descubrir el camino. Señor, ¿cuál es el camino? Dejarnos acompañar. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas para el camino de santidad matrimonial? Tener esa conciencia de santidad matrimonial. Entender que el matrimonio es una llamada a la santidad. Entender que Dios nos necesita unidos para hacer el bien al mundo y que la familia es el centro de la sociedad. Tenemos que entender que tenemos que rezar en pareja, alimentarnos de la palabra de Dios y la Eucaristía juntos
poner a nuestra familia bajo la protección de la Santísima Trinidad todas las mañanas. La transparencia y el perdón deben ser parte de nuestro camino de santidad matrimonial. Ser transparentes con nuestro cónyuge, no guardar resentimientos, aprender a perdonar y a esperar, dejarnos acompañar, no solo ser nosotros acompañantes de nuestro cónyuge, sino juntos ir donde un sacerdote, no a la confesión, sino a la dirección espiritual. Pero también puede ser un laico, puede ser un catequista, una persona que uno diga, este matrimonio tiene muchos años y mucha experiencia y son de mi confianza. Preguntémosles a ellos cómo manejarían esta decisión que estamos tomando. Y eso nos ayuda a crecer y a madurar como cristianos. La confesión frecuente es una maravilla porque nos da esa gracia. Y aquí les pregunto, ¿hace cuánto o cada cuánto van a participar del sacramento de la confesión? Y díganme, la verdad, ¿ponemos al otro de primero o yo soy primero? ¿Conozco las necesidades de mi cónyuge o solo quiero que me satisfaga a mí mismo y uso a mi cónyuge? Cuidado. Nunca puede haber división en nuestra familia. Si estamos en momento de división, recuerden que el demonio es el príncipe de la división. Tenemos que doblar rodillas, ir al Santísimo y luchar por la unidad familiar. El demonio siempre nos va a querer dividir y tenemos que detectar esas tentaciones para mantener la paz en nuestro hogar. Si queremos unirnos a Cristo, ser Cristo, tenemos que aprender a ser misericordiosos y vivir las bienaventuranzas y entender las debilidades de mi cónyuge y aceptarlas como mías y gloriarnos de las debilidades que nos hacen fuertes. ¿Por qué? Porque en la debilidad volvemos nuestra mirada al cielo. Paciencia y misericordia, hermanos. Ser luz y sal para el mundo que no conoce a Cristo. Que los que se acerquen a nosotros sientan esa paz. Miren cómo se aman, decían de los primeros cristianos. ¿Pueden decir eso las personas que se acercan a nosotros? ¿Cómo es nuestra comunicación? ¿Es efectiva? Esa comunicación a corazón abierto. ¿Está Dios en el centro de nuestro matrimonio? Hermanas, escuchemos esta canción que habla sobre precisamente esto. Señor, es una oración del Salmo. Indícanos tu camino. Indícame, Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname fielmente, enséñame, pues tú eres mi Dios, mi Salvador. Indícame, Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, y en ti espero todo el día. Tu misericordia y ternura son eternas. Indícame, Señor, tus caminos, enséñame tus sendas. No recuerdes mis pecados juveniles, acuérdate de mí, Señor, según tu amor. Indícame, Señor, tus caminos, enséñame tus sendas. El Señor es bueno y es recto, indica su camino a los pecadores. Indícame, Señor, tus caminos, enséñame tus sendas. Indícame, Señor, tus caminos, enséñame tus sendas. Enséñame
senda. Santificarnos en pareja. Gracias, hermanas y hermanos de Radio María. Estamos en este programa preguntándole al Señor cuál es el camino que tenemos que tomar en las decisiones que tenemos que hacer en esta semana. A partir de este canto que no es una composición mía, sino que es el Salmo 25, al que le puse música a unos versículos, ¿verdad? Pueden ir a la palabra de Dios, esa es la tarea, orar el Salmo 25, pidiéndole al Señor que nos indique el camino, para que Dios sea el centro de nuestro matrimonio, para poder construir nuestra familia bajo la roca, ¿verdad? Porque si la construimos en un terreno movedizo, se cae. Y esa roca es el amor. Que entendamos cómo se debe amar para poder saber el camino. Jesús nos dice que Él es el camino, ¿verdad? Cuando vemos el Antiguo Testamento tenemos que verlo con la mirada del Nuevo, con la mirada de Jesús. Entonces, cuando le pedimos en el Salmo 25, Señor, indícame el camino, el escritor sagrado del Salmo no conocía al Mesías todavía, pero nosotros sí. Entonces, al leer el Salmo 25, nos damos cuenta de que, Señor, enséñame el camino, indícame el camino, enséñame a Jesucristo, porque Él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a saber el camino. Este es un propósito que podemos dejar en este programa. Meternos a clases de Biblia. Hay muchas formas de aprender sobre la palabra de Dios. Yo sé que hay muchos hermanos y hermanas que reciben el Evangelio de alguna manera con una explicación del mismo, con una pequeña homilía de parte de algún sacerdote que nos guste, y eso es fundamental, eso es buenísimo. Pero en las clases de Biblia hay algo más. Por ejemplo, nos enseñan cuál es el autor y estudiamos el autor del libro. Recordemos que la palabra de Dios es una biblioteca de un montón de libros escritos en diferentes momentos de la historia, y no todos son libros históricos. Hay libros que son poemas, como el Génesis. Es un poema, se llama Mitos de Origen, la estructura literaria del Génesis, en donde se dice la verdad, pero de una forma poética, no científica. No buscamos en el Génesis cómo se hizo la creación, sino qué sentido tiene la creación. Y así cada libro tiene su acento, su autor, su momento histórico. Todo eso se aprende en clases. No necesariamente se aprende con el sentido de una homilía en misa o en estas homilías que nos llegan por internet. Entonces, vale la pena encontrarle el sentido a nuestra vida a través de las clases. Les pido que siempre estemos en formación. Se los ruego para poder tener un servicio desinteresado y buscar y servir al otro como Cristo nos ayuda siempre en los sacramentos. Cristo se parte y se disuelve en nuestra boca en la Eucaristía. Cristo está en el sacramento de la confesión, de la reconciliación. Aprender a amar sin esperar nada a cambio. Eso es lo que nos hace conocer a Cristo y tener una vinculación con Él. Nosotros como matrimonio tenemos que compartir la fe, hablar de nuestra fe, de nuestras dudas, de nuestra experiencia espiritual con nuestro cónyuge. Es un matrimonio, es una familia, es un hogar donde Dios es el centro. Tenemos que agradecer y alabar al Señor todos los días y entender las bendiciones que vienen de Él y no creer que fueron de nosotros. Si tenemos trabajo, si llega comida a nuestra casa, es un regalo de Dios. Si tenemos hijos, son un regalo de Dios. Y hay que dar gracias por la vida, alabarle por su fidelidad y tener confianza en su plan. La palabra plan en el diccionario de Dios es diferente a lo que uno entiende, porque Dios escribe recto en líneas torcidas, dicen.
Dios de un mal saca un bien mayor. Dios nos dio la libertad porque dio un paso atrás. Se salió de sí mismo para que nosotros fuéramos libres. Dejó de ser Dios y se hizo hombre y murió y tomó nuestro lugar en la cruz porque nos ama. Y ese Dios Padre que es bueno y que es misericordioso está en nuestro lado, en nuestros momentos difíciles, ayudándonos a sacar bien del mal. En los momentos difíciles es donde se prueba nuestra confianza en Él. Vieras qué bonito, me compré unas novelas de santos de un autor que se llama Louis de Wohl, W-O-H-L. He estado leyendo novelas. Obviamente yo sé la diferencia entre la parte de novela y la parte de historia, pero este autor nos trae la historia del santo metido en una novela. Vamos a poner un ejemplo. La película del Titanic, ¿verdad? La historia del Titanic, pues es cierta, el barco se hundió, pero la novela que hay dentro de la historia de amor que hay dentro de la película, pues no fue cierta, fue una creación literaria dentro de un hecho. Entonces les recomiendo leer novelas de santos. Yo lo hice porque ya mis hijas se casaron, tenemos el nido vacío y me he metido a clases, me he comprado novelas para tratar de ver menos televisión, que siento que pierdo el tiempo. Hay películas muy buenas a veces, pero me ha hecho mucho bien. Y una de las historias que vendían de este autor era de San Francisco Javier. Y estudiando a San Francisco Javier, me encontré con San Ignacio de Loyola y la Compañía de Jesús. Y no conocía yo la inmensidad de estos jesuitas. Nuestro Papa Francisco es de esta orden religiosa que inició como una orden mendigante, pidiendo limosna. La palabra jesuita, yo creí, ¿verdad? Siempre he creído que viene de Jesús, pero no, es una palabra que viene del latín que significa sociedad o compañía. Entonces es la compañía de Jesús y así se llaman ellos. La sociedad de Jesús, los jesuitas. Y San Ignacio de Loyola a sus hijos espirituales les enseñaba como un retiro espiritual de 3 semanas y los llevaba a un examen de conciencia, un examen diario de conciencia, reflexionando sobre las acciones que pasaron en el día y su relación con Dios. Los lleva a la comunión y al sacramento de la reconciliación para que fortalezcan esa relación con Dios. Los lleva al retiro a la contemplación de la vida de Cristo y los misterios de fe a partir de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces son 3 semanas que se dividen con enfoques diferentes: purificación, meditación sobre la vida de Cristo y discernimiento. Estamos hablando hoy de esto, de discernimiento. Señor, indícanos tu camino, Salmo 25. Entonces, es muy interesante. Obviamente, hermanas y hermanos, si ustedes tienen la oportunidad de ir a un retiro de matrimonios, vale la pena. No todos los movimientos practican los retiros de matrimonio. Es interesantísimo. Conversando con un amigo súper espiritual y que está en el Opus Dei, yo lo invité a un retiro de matrimonios y me contó que ellos no hacen retiros juntos de matrimonio, sino que por separado se van a estar con el Señor y eso les ayuda a ser mejores esposos y esposas, ¿verdad? Yo estoy acostumbrado en mi movimiento que es de Schoenstatt a hacer retiros de matrimonio y en el retiro conversar con mi cónyuge, con mi esposa. Bueno, estos retiros de San Ignacio de Loyola son de silencio. Vean, hay muchas pedagogías, muchos carismas en la iglesia y todos son del Espíritu Santo y todos son buenos. Y nos complementamos entre todos los carismas. El Espíritu Santo y la iglesia es así porque somos un solo cuerpo. Y en el cuerpo hay dedos de la mano derecha, de la mano izquierda, de los pies. Hay un corazón, hay órganos. O sea, el Espíritu Santo es muy amplio. Lo que yo sí quisiera pedirles es que se retiren para encontrar el camino. En esta, por ejemplo, en estas 3 semanas de los jesuitas,
en la primera semana de purificación, el enfoque está en reconocer y lamentar nuestros pecados y debilidades. Entonces, es meternos en nuestra vida personal y conocer nuestras debilidades. Usted, hermana, conoce sus debilidades. Hermano, usted conoce sus debilidades. Escríbalas. Porque cuando uno va a la confesión, al sacramento de la reconciliación y ve que cae siempre en los mismos errores, la gran pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la raíz de nuestros pecados? Si están los pecados capitales y uno puede meterse en el catecismo a estudiar este tema a profundidad. ¿Cuál es la raíz de nuestros pecados? ¿Por qué tengo estas debilidades? ¿Cuál es mi historia de vida? ¿Cuáles son esas heridas que están en el sótano de mi corazón que producen hoy, después de 30 años, estos errores que estoy cometiendo siempre? Después de entenderme débil y pecador, viene Cristo, convertirnos en Cristo, vernos en el espejo y ver a Cristo en el espejo. Cuando podamos hacer eso, ya vamos a estar en el cielo. Pero de aquí a eso, tenemos que todos los días intentar vernos en el espejo de Cristo, que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Entonces, en las clases de Biblia que les decía, vamos a poder ver la vida de Jesús, su nacimiento, su ministerio, sus milagros, sus enseñanzas, su vinculación con los discípulos. La idea es profundizar en la comprensión de la persona de Cristo y su mensaje. Y aquí se me acabó el tiempo. Para terminar, hoy estamos conversando sobre Señor, indícame tu camino del Salmo 25. Discernimiento. Aprender a acompañar a nuestro cónyuge, dejarme acompañar, es un arte. Juntos dejarnos acompañar por un sacerdote, director espiritual o otro matrimonio. En este discernimiento podemos reflexionar sobre la resurrección de Cristo y su victoria sobre el pecado y la muerte, y discernir cuál es el sentido de nuestro matrimonio y de nuestra vida a través de conocer nuestra historia y de las decisiones importantes. ¿Cuál es la voluntad de Dios en esta decisión que tenemos que tomar? Los mandamientos nos pueden ayudar a discernir, por supuesto, y están demasiado bien explicados en el catecismo. Pero también la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, se habla del amor. El amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor es cortés. En esa historia de amor, que es la forma en que Dios ama, podemos vernos en el espejo. Podemos vernos en el espejo de las bienaventuranzas, en donde hay autores espectaculares que las desarrollan de una forma magnífica. Señor, dame un corazón, un espíritu pobre, misericordioso, manso, humilde. Esta prepotencia mía en tratar de que los familiares de mi esposa no vengan a las fiestas es un corazón manso y humilde. Uno se ve en el espejo en estas decisiones. Tú dices, no, eso no es humildad y mansedumbre. Entonces mejor doy un paso para atrás, me quito las sandalias, porque la tierra que piso es santa. Eso le pasó a Moisés cuando se enfrentó a Dios en una zarza. Dios le dijo, quítate las sandalias, porque la tierra que pisas es santa. Cuando entramos en el otro, en los familiares, en el prójimo, es tierra santa, son hijos de Dios. Yo tengo que descalzarme para ponerme los zapatos del otro, por decirlo así. Tengo que quitarme los míos. No puedo tener dos zapatos. Y tengo que aprender a quitarme mis zapatos para entrar en el otro y amarlo como Cristo nos ama hasta la muerte, hasta dejarnos sin una gota de sangre y de agua. Así nos ama el Señor y así tenemos que aprender a amar. Muchas veces se sufre mucho al amar, pero eso nos da esperanza, nos da alegría, nos da la certeza de que el Señor nos tiene abrazados. Hermanas y hermanos, Mamá María nos puede enseñar el camino, ella nos acompaña, es su misión llevarnos a Cristo, llevarnos a la verdad, llevarnos al camino. Escuchar Radio María es escuchar a la Madre de Dios también. Entender su vida nos va a hacer tener un corazón manso y humilde como el de la madre que se lo guardaba todo en su corazón. Oh Señora mía,
Oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Que Dios los bendiga. Les ruego que recen por Radio María. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gassel.